Hola a todos, saludos, bienvenidos. Qué bueno que estén con nosotros. Inicia ya en el aire y en línea propuesta informativa de Lo de Hoy por su canal de YouTube Lo de Hoy TV. Gracias a todos, les saluda Daniel Candelario. Hoy jueves 24 de abril del año 2025. Bueno, muchas veces ustedes me han escuchado hablar del abril de mis amores. Mucha gente se confunde con el tema abril de mis amores porque entienden que yo ando por otro lado. No. El abril de mis amores fueron por acontecimientos que marcaron la historia de nuestro país y que para mí tienen un significado muy importante. Por ejemplo, este 24 de abril es muy significativo para la República Dominicana, muy significativo. Y eso me hace recordar una frase que se hizo prácticamente un lema por allá, por la Segunda Guerra Mundial, y que proviene de aquel filósofo llamado George Santayana, y es una frase que nosotros ya la manejamos bastante, pero que quizás no recordamos que esa frase es de Santayana. Y decía Santayana, para entonces, que fue, les digo, fue tomado como parte de un lema de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. O sea, la historia es parte de una identidad. Es parte de un acontecimiento que fue pasado, pero que queda registrado y que puede transformar el futuro y el presente de muchas vidas o de una nación. Eso es un acontecimiento histórico. Y entonces, hoy yo quisiera decirle que bueno, que lo acontecido un día como hoy, hace 60 años, un 24 de abril, que tuvo aportes interesantísimos que ni siquiera la historia los registra. Bueno, pues todo lo que ha acontecido allí, que incluso esa división que se produjo a nivel militar, a nivel policial, a nivel social, a nivel poblacional, hoy estuviese superado, porque se dividió en dos bandos, uno de los que estaban a favor y otro de los que estaban en contra de lo que se reclamaba allí. En 1965, hace 60 años, y ahí me refiero a la Revolución de Abril del 65, una de las gestas patrióticas, cívicas, militar, más hermosa. Y digo hermosa por lo que ello motivó, por lo que la motivó, y algo que no se ha producido en ninguna parte del mundo, excepto en la República Dominicana. A nosotros, por ejemplo, en Francia, nosotros somos objeto de admiración por ese gesto, por lo que aconteció en 1965, por lo que se reclamaba en 1965, y en el que hubo una serie de hombres y mujeres que participaron organizando esta convocatoria, que lógicamente produjo sangre, pero también pudo demostrar el arrojo y la valentía y la determinación del pueblo dominicano. Porque por segunda ocasión
vencimos al ejército más poderoso del mundo que intentó ocupar el país por segunda ocasión, ordenado por el presidente Lyndon B. Johnson. Ahí ustedes van a recordar, por ejemplo, expresiones: están tirando. Y no es de los molinos. Esa frase sale de esa revolución de abril de 1965. Y nosotros, pues, tenemos que destacar. ¿Y qué pasa con la revolución de abril? Bueno, todo el mundo le va a decir que fue un movimiento cívico-militar que dividió los mandos militares, que unos estaban a favor, que otros estaban en contra, que no fue solicitando el restablecimiento o exigiendo el restablecimiento del orden constitucionalmente establecido y la vuelta al poder del profesor. Todo el mundo le va a decir eso. Le va a decir que sí, otros le van a decir que no, y sí. Eso fue lo que lo motivó 2 años después de que a Juan Bosch, un hombre con una visión demasiado avanzada para el momento, al no coincidir, mire caballero, ayúdeme ahí, al no coincidir con la visión que se tenía en el país, pues fue derrocado. Juan Bosch fue acusado de comunista, fue acusado de todo, fue acusado Juan Bosch. Pero era la visión que era de tanta avanzada que no se correspondía con el momento que vivía el país. Y eso produjo que 7 meses después de estar en el poder, le propinaron un golpe de Estado. Y es la primera vez que en toda la historia un pueblo se unen militares, se unen civiles para exigir que se respete la Constitución de la República. Óigame bien, para pedir la vuelta al orden constitucionalmente establecido. Eso no había ocurrido en ninguna parte del mundo. Aquí ocurrió y se repitió, por eso muchas veces la historia se repite, algunas veces como tragedia y otras veces como comedia. Cuando se fue a la Plaza de la Bandera. Ustedes ven por qué hay que conocer la historia. Eso se repitió ahí. Por suerte no hubo derramamiento de sangre en esto último. ¿Y de dónde viene todo esto? En el desconocimiento que se tiene de lo acontecido en el pasado, porque no aprendemos. No aprendemos. Lamentablemente es nuestra naturaleza y tenemos que amarnos y sentirnos orgullosos de lo que somos. Somos dominicanos, no aprendemos. Quizás eso nos cuesta aprender. Se va a hablar mucho de la revolución, pero nadie les va a decir que además de haber vencido y haber superado al ejército más grande del mundo, en ese momento por segunda ocasión, el mayor aporte que le hizo la revolución de abril del 65 al país, y eso no está en los libros de historia, es que a partir de este acontecimiento se frenan los golpes de Estado en la República Dominicana. Eso no está en la historia. No se lo señala, eso lo estamos señalando. Eso no se lo van a decir. Ese es el mayor aporte, porque los gobiernos que antecedieron, a partir de entonces, caso Juan Bosch, 7 meses, otros duraban quizás 1 año, otros no completaban los periodos. Veníamos de ese tránsito. A partir del 65 se supera esa parte. Ese es el mayor aporte. Y bueno,
Yo ahí tengo que reconocer, por ejemplo, al presidente Fernández, que bien ha honrado a los militares constitucionalistas, no a todos, a una parte, porque se hizo todo un proceso de reconocerle los rangos, de otorgarle pensiones, de pagarle incluso todo ese dinero a muchos militares que participaron en esta revolución y que fueron sacados de las filas militares y policiales. A muchos les reconocieron, faltan otros. Falta que los gobiernos posteriores también hagan ese reconocimiento con el resto que falta. Y los reconozco porque yo los vi y sé de muchos militares constitucionalistas que muchos murieron en la pobreza, que los compañeros hacían colecta para darle comida, para pagarle el alquiler de la casita donde vivían, para comprarle las medicinas, yo sé, para sepultarlo incluso. Y aquí, detrás del Parque Independencia, hay un monumento ahí a los caídos. Y en ese cementerio que está próximo a ese monumento, o próximo al Parque Independencia, en ese cementerio que está ahí, que es el único registro histórico de lo que fue la invasión haitiana en la República Dominicana, el único, porque ese cementerio lo crearon ellos. Ahí en ese cementerio se sepultaron muchos militares constitucionalistas. Porque ustedes recuerdan que toda la zona colonial estuvo sitiada, porque en el edificio, ahí se instaló, en la calle El Conde, ahí se instaló el gobierno de Caamaño, el gobierno constitucionalista. Y por eso digo que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y lamentablemente hemos elegido muchas veces jefes de Estado que no tienen memoria histórica. Y eso ha dado al traste con la identidad y la historia en la República Dominicana, que no le dan importancia a eso. Y vamos a entrar ahorita a esa parte. Ahora bien, vamos a terminar ahí con el punto, elevando una plegaria por los muertos de esa revolución, para cualquiera de los bandos, los que estaban a favor y en contra, porque formaron parte, pero también honrando a los que aún están con vida, a todos esos hombres y esas mujeres que participaron en esta, porque también participaron muchas mujeres ahí. Entonces, elogiar con mucho respeto la memoria de esas personas. Pero ok, vámonos un poquito más adelante. También un día como hoy, 24 de abril, pero 41 años atrás, se produjo lo que fue la poblada de abril de 1984. Se produce esa poblada en un momento en el que la guerra ideológica estaba muy a flor de piel. A la sazón gobernaba el presidente Salvador Jorge Blanco, un hombre que en términos profesionales era una de las principales figuras del derecho que tenía la República Dominicana y una de las personas que mayores aportes se le hizo al derecho en la República Dominicana. De hecho, hoy, libros de textos de enseñanza en las escuelas de derecho todavía se utilizan de Salvador Jorge Blanco. Todavía. Ese Salvador Jorge Blanco, que históricamente no ha sido reivindicado por la decisión como estadista que tomó, y ya la he explicado anteriormente, pero para los que se suman hoy,
apartando lo que fueron los caídos en esa revuelta, en esa poblada de abril de 1984, apartando todo el que murió, que fueron muchos. Lo que originó esa muerte fue una decisión que había que tomar y que un jefe de Estado tiene que jugársela y demostrar su calibre. Si es un jefe de Estado que solo está para cuidarse el pellejo, o es un jefe de Estado que tiene condición de estadista y que piensa en el futuro de una nación o de las futuras generaciones. Yo creo, de manera particular, que Salvador Jorge Blanco ahí pensó como estadista, con el respeto a las memorias de todos aquellos que cayeron en 1984. Eso se produjo 23, 24 y 25 de abril del 84. Justamente se produce el ánimo más caldeado un lunes seguido a la Semana Santa, o sea, el lunes posterior a la resurrección de Jesús, la culminación de la Semana Santa. Se produce esto y esa poblada es recordada por la cantidad de muertos mal contados que se registran. ¿A qué se debió? A las medidas en el orden tributario, la reforma fiscal que aplicó Salvador Jorge Blanco tras la firma con el Fondo Monetario Internacional, en la que el Fondo Monetario le facilitaba los recursos que necesitaba el país, pero que pedía una serie de medidas para garantizar su dinero. Acontecía que para entonces, en ese momento, hablar del Fondo Monetario Internacional era llamar a Mácaro, el señor, yo sí le voy a decir Mácaro, para no ni siquiera mencionarlo, el señor que vive allá abajo, que yo no menciono. Hablar del fondo, eso era incomprendido por todo lo que representaba el tema de la Guerra Fría, y hoy se habla del fondo como si nada, porque ya no está esa guerra ideológica. El fondo se ve como un banco, un organismo internacional que le presta cuarto a sus socios. Ya. Como existe el Banco de Reserva, como existe el Banco Popular, como existe el BHD, como existe otros bancos. Ya, eso es el Fondo Monetario Internacional. Solo que le presta país. Así se ve. Así se ve. Entonces, en ese momento, Salvador Jorge Blanco está compelido a hacerlo. ¿Y por qué yo digo que no lo reivindicaron? Porque todos los gobiernos que le sucedieron posteriormente, todos se montaron en esa reforma, aplicaron los acuerdos ampliados y otros establecidos en ese momento, que la oposición para entonces lo condenó, pero nadie lo desmontó cuando asumió el poder. Y por eso digo, no ha sido reivindicado. Solo Balaguer lo intentó en un momento determinado y en menos de 6 meses tuvo que retomar esa reforma, tuvo que volver a esa reforma que aplicó Salvador Jorge Blanco. Esa es la historia. Esa es la historia que no se registra en los libros, porque la historia aquí se cuenta de manera acomodatiza y no debe ser así, sino como ocurrió el hecho. Entonces, por eso digo que no ha sido reivindicado. Ni sus compañeros de partido lo reivindicaron, ni la oposición tampoco lo reivindicó. Esa es la historia. Y eso aconteció un día como hoy, hace 41 años. Hace 41 años. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué Daniel viene a cuento con todo esto? Y yo sé que el programa lo vamos a pasar en esto. Miren, yo le digo todo esto por lo siguiente. El presidente de la República, vi que está anunciando que en el día de hoy se va a la frontera. Y esto es un viaje como extraño para mí. ¿A la frontera a qué? ¿A qué? Es la pregunta que yo hago, es la pregunta que le hago a ustedes, que
los invito a que reflexionemos sobre esto. ¿Un viaje a qué? A la frontera. Por el tema haitiano, para enarbolar las acciones y tratar de decirle al país, miren, yo estoy con el tema haitiano. Más bien yo creo que el viaje es estratégico. ¿Por qué? Porque el jefe de la República va a la frontera, él va a recorrer 4 puntos fronterizos y lo va a hacer acompañado del ministro de Defensa. Pero la frontera está resguardada. ¿Y no será que el jefe de Estado está tratando de disuadir los efectos de una marcha que está convocada o que se convocó para este martes, para este jueves 24? Aquella marcha que yo no estoy de acuerdo con esa marcha. Y menos estoy de acuerdo con quien le está convocando, que se denomina la antigua orden dominicana, una marcha hacia el Palacio Nacional. ¿Y por qué yo no estoy de acuerdo? Porque eso es peligroso. Eso es peligroso. 1. 2, eso es una marcha, una convocatoria sin cabeza, y ahí el peligro. Y 3, y 2, y es una marcha convocada por gente que no tiene liderazgo ni tiene formación. Ustedes me van a decir, bueno, lo del 65 terminó en muchos muertos. Lo del 84 terminó con muchos muertos, sí. Lo del 65, ahí hubo gente pensante, y miren lo que terminó, incluyendo al doctor José Francisco Peña Gómez, que posteriormente, yo tengo que decir que Peña Gómez superó 1965. ¿Por qué lo superó? Porque ¿quién convocó a través de una cadena de radio y televisión a las calles en 1965? El doctor José Francisco Peña Gómez. Y él sabe que históricamente esos muertos, válidos en el momento o no, se le cargaron a él. Por eso era que Peña Gómez posteriormente le decían, no, vamos para la calle a protestar. Peña Gómez decía, no, para la calle no, porque él no quería que se repitiera un abril del 65. Esa es la historia. Esa es la historia. Entonces, yo le estoy diciendo, bueno, había un Peña Gómez, pero había un Payananita, pero ahí había un Fernández Domínguez, por ahí estuvo un Camaño. O sea, le estoy hablando de gente con cerebro. Y valga las coincidencias de la vida. Ustedes saben quién fue ministro de Finanzas del gobierno establecido de los constitucionalistas. Un señor llamado José Rafael Abinader. WhatsApp. ¿Quién era ese señor? El papá del presidente de la República, de nuestro presidente de hoy, de nuestro presidente actual. Abinader WhatsApp fue el secretario de Finanzas del gobierno de Francisco Alberto Camaño. Ustedes me están entendiendo por qué yo le estoy diciendo que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero el presidente se va hoy para la frontera. Pero su papá fue el secretario de Camaño. El secretario del gobierno que encabezó Camaño. El que en 1965 combatió al ejército más grande del mundo. El que no permitió una segunda intervención de la República Dominicana. Fue el papá del presidente de la República. Eso es memoria histórica.
Eso es memoria histórica. Entonces, el presidente se va a la frontera cuando se supone que la frontera está resguardada. Pero, aunque no es del PRD, su papá viene del PRD, viene, ¿verdad?, con ese vínculo histórico. Su papá fue el que prestó la Alianza Social Dominicana, o sea, el partido Alianza Social Dominicana, para convertirlo en lo que es hoy Partido Revolucionario Moderno. No es esa la historia, está ahí. Pero el presidente va para la frontera. El presidente estuvo en la frontera y la frontera está resguardada. Y se está convocando a una marcha al Palacio Nacional para reclamar mayores controles, pese a los anuncios que hizo el gobierno, pero controles con el tema de la migración haitiana en la República Dominicana. Pero el presidente se fue a la frontera. El presidente se fue a la frontera. ¿Verdad? Ahí está la memoria histórica. Abril del 84 y abril de 1965. Miren cómo una cosa concatena a la otra. Que a propósito, ustedes recuerdan que yo les advertí el tema de las embarazadas, que era peligroso que revisaran las deportaciones de esas mujeres en estado de gestación o que ya habrían parido en los hospitales dominicanos, porque era la acción, dentro de las acciones que se estaban pidiendo. Es cierto, yo estoy de acuerdo con que todo el que reciba un servicio de salud tiene que pagarlo, pero dije, revisen el tema del protocolo, la aplicación de ese protocolo. Miren, no hay una imagen más fuerte y más desgarradora que usted ver una mujer con el panzón y que usted sienta un atisbo, una cosita así de un maltrato de cualquier persona a una mujer embarazada. Y peor aún, usted ver una mujer que ya ha alumbrado, que ya tiene su hijo en brazo y que usted la vea, esa imagen llevándola a un autobús de esos de migración. Ya no es a la mujer embarazada, ya no es a la mujer únicamente, que usted está llevando también una cría. Y se lo advierto, el gobierno, el país no va a poder con eso. Ya ahí está Amnistía Internacional cuestionando la aplicación del protocolo en los hospitales. O sea, estamos poniendo curita donde no está la hemorragia. O le estamos poniendo una curita cuando realmente lo que tenemos es una hemorragia. El problema no está en los hospitales, es impedir que entren por la frontera para que no lleguen a los hospitales, creo yo. Porque ya aquí es muy difícil usted tener un control. Es un consejo que se lo doy. Revisen ese protocolo, que esa presión internacional, todo lo que se ha hecho, simplemente con esa imagen que anda el mundo, nos va a caer el mundo encima de una mujer embarazada con su hijo llevado a un minibús de esto de migración. Nos van a acabar con eso. Y respecto a lo de la marcha, yo no estoy de acuerdo con la marcha. Esa marcha está siendo convocada por el Palacio Nacional, por la denominada orden, y para mí eso es una marcha sin cabeza y de gente que no entiende ni está consciente de lo que representa la migración haitiana para el país. Y ahí se está apostando a otra cosa menos al tema regulatorio. Eso es lo que yo creo. Ahora, el gobierno sigue dando palos a ciegas. Ahí vi que firmó un acuerdo con los ayuntamientos para aplicar
el tema de la regulación para combatir la migración ilegal. ¿Y por qué no se sumó el gobierno cuando el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, periodista y es mi amigo, que incluso yo tuve que llamar a Riverón y advertirle, te estás metiendo en un lío solo? Si los demás alcaldes no se meten, no hacen un bloque de alcaldes para combatir el tema migratorio en las comunidades fronterizas, e incluso le dije, el gobierno te ha dejado solo. De hecho, el gobierno no quería postularlo o repostularlo en el cargo por el tema migratorio, por el sonido que estaba provocando, porque él se empeñó en combatir el tema migratorio en el territorio que le correspondía, pero el gobierno lo dejó solo. Eso le provocaba un ruido al gobierno, y ahora el gobierno está firmando un acuerdo con los ayuntamientos. Pregúntenle a Riverón si yo no lo llamé para eso. Y de hecho le advertí a un hermano, cuiden a Riverón. Y le dije, si no le colaboran los demás alcaldes, dile que suelte ese tema. Porque a Riverón yo lo quiero bastante. Amigo de cuántos años. Se lo advertí. Y hoy el gobierno está firmando un acuerdo con los ayuntamientos para combatir la migración ilegal. Oigan ahora, pero en la campaña no lo querían. Entonces, es como dicen, es la cultura de María Ramos. Tira la piedra y esconde la mano. O sea, lancé la piedra y metí la mano aquí atrás, para que no vean que fui yo que la lancé. Entonces, así no. Bueno, gracias a todos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias a todos. Simplemente traerle un poquito de noción histórica y de cómo un acontecimiento pasado repercute en el presente cuando no le prestamos atención y no aprendemos de lo vivido. Gracias a todos. Mañana seguimos. Gracias a Onda TV, a La Caleta TV también por transmitir este programa. Y síganos en las redes sociales. Dele a me gusta, comente, comparta cada uno de estos videos y sobre todo, inviten a que más personas se sumen a esta propuesta de lo de hoy. Gracias. Nos vemos mañana.